Gracias por la invitación, gracias a Marce por la plataforma y por todo el desarrollo que nos estás ayudando a crear. Te agradecemos muchísimo. Y bueno, vamos a entrar en materia. Lo que vamos a ver hoy es un esbozo general de la perspectiva de cómo accionamos cuando creamos una empresa y cómo vamos a desarrollarla. Me voy a compartir pantalla al respecto de una presentación que elaboré. Ok, sí se ve la pantalla ya, Héctor. Ya nada más vemos el tema de las anotaciones y listo. Ok, perfecto. Básicamente, lo que vamos a ver hoy es la perspectiva de cómo incorporar una identidad corporativa a una pyme. Regularmente accedemos a la visión inicial de un negocio creando un logo, sabiendo que esa es nuestra estructura principal, la creación de un logo, y entendemos como que creando un logo tenemos una identidad corporativa. Vamos a ver el día de hoy, a través de esto, el lapso de tiempo tan corto, una estructura fundamental de los pasos a seguir para crear una identidad corporativa. No tiene como objetivo esta reunión el enseñar a diseñar a través de las plataformas digitales, porque ese es un campo muy complejo. Se estudia, pues no sé, 3, 4, 5 años como base inicial y después un cúmulo de experiencia de 20, 30 años en el campo del desarrollo de identidad corporativa. Estos elementos necesarios para crear la figura de la identidad corporativa, bueno, es un proceso muy largo, muy complejo, que inclusive a las personas que van saliendo de los procesos de estudio en el campo del diseño, es complicado. Es complicado para un diseñador salir y crear una identidad corporativa, porque digamos que se va formando una especialización en este campo a través del tiempo, a través de la experiencia, a través de la historia, de cómo ser un experto en desarrollar identidades corporativas. Para esto hice un pequeño índice de los 4 temas que vamos a observar, 5 temas. Uno es la identidad corporativa. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo nos va a aplicar en nuestro negocio día a día? 2, ¿cuál es la diferencia entre la identidad corporativa y el logo? Porque hay una diferencia. La identidad corporativa es un concepto mucho más amplio que vamos a revisar. El logo es una herramienta, una parte de la identidad corporativa. No es todo. Aunque yo me dedique a desarrollar logos, la percepción de identidad corporativa es mucho más, digamos, importante que solamente la creación de un símbolo. La creación de un símbolo involucra al estratega de comunicación, involucra al equipo de trabajo, pero sobre todo involucra a las personas que van a adoptar esta identidad corporativa. Necesitamos darle elementos necesarios para que esta identidad sea adoptada y crear vínculos y posicionamientos de mercado muy importantes. 3, vamos a tener la oportunidad de revisar el por qué una identidad corporativa. ¿Por qué es necesaria la identidad corporativa? No solamente en su fase de diferenciación, sino en su fase de implementación y posicionamiento de la marca. Hay bastantes aspectos que los vamos a revisar. Es muy importante sensibilizarnos que las nuevas mercados, sobre todo en esta actualidad alterna que nos llegó de Oriente, es necesario tener una identidad corporativa porque el cúmulo de emprendimientos nuevos que están surgiendo es avasallador. Tener una identidad corporativa fuerte implica
diferenciarnos de ese tsunami de empresas nacientes que están surgiendo el día de hoy, a través de redes sociales, sobre todo, a través de oferta. Y eso es muy importante para el desarrollo de nuestra empresa. Crear algo diferente casi asegura que nos vean, ser un punto rojo en una pared blanca, porque si no, vamos a crear un punto blanco en una pared blanca, lo cual implica que no nos distingamos, sino podamos dejar a un lado los procesos similares. Y entonces tu oferta, tu producto, tiene muchas más posibilidades de crear impacto y crear pertenencia, crear posicionamiento en este mercado tan competido de hoy en día. El número 4 son las características subjetivas que tiene una identidad corporativa. No solamente es crear un logo, sino incorporar los usos y costumbres de los objetivos de venta de nuestros públicos meta. Necesitamos entender perfectamente el ADN de nuestros clientes para poder hablarles en su mismo idioma. Crear una estructura vinculatoria entre este proceso de, digamos, crearle una personalidad a la empresa con el objetivo que esa personalidad sea empática con nuestros públicos meta. El último punto es cómo crear una identidad corporativa. Lo comenté al principio, no vamos a desarrollar un proceso de, digamos, dar un curso o una metodología para autoeditar nuestra identidad corporativa, porque sería, digámoslo así, contrario a nuestros intereses. Hoy en día hay muchas plataformas que nos permiten acceder a un diseño que pudiera sentir en una primera etapa resolutorio para tener una identidad corporativa. Me meto a Canvas, genero mi nombre, le doy Enter y me da opciones para crear un logo. Bueno, no creo que ninguna de las empresas top a nivel mundial que nacieron como una pyme, debemos de entenderlo, creo que ninguna expresaría características particulares basado en estas plataformas. Estoy hablando de Uber, estoy hablando de Nike, estoy hablando de Apple, que son empresas que surgieron a través de crear una personalidad muy definida en sus estrategias de comunicación gráfica y la identidad corporativa. Vamos a ver estos 5 puntos que nos van a, ojalá nos dé tiempo, porque entiendo que 30 minutos se van volando, pero vamos a ver si lo logramos. Primero, ¿qué es la identidad corporativa? Bueno, la identidad corporativa básicamente es el conjunto de valores que conforman la visión de un mundo de empresa. Sus principios, sus acciones, la postura que adopta en diferentes situaciones. La imagen corporativa de la empresa quiere cultivar de sí misma. Es decir, crear la cara de la empresa buscando que esa cara transmita la imagen de la empresa. Fíjense que aquí hay una diferencia entre identidad corporativa, que son las características técnicas físicas de color, a la imagen corporativa. La imagen corporativa es lo que la gente piensa de nuestra empresa. Lacoste, por ejemplo, pensamos que es una marca de renombre, elegante, digamos, top a nivel mundial de moda, un valor percibido alto en cada prenda. Esa es su imagen corporativa. Su identidad corporativa es un lagarto con las fauces abiertas y con una lengua en color rojo. Hay una historia atrás de eso, muy hermosa. Pero para entender la diferencia entre identidad corporativa e imagen corporativa, esa podría ser. La identidad es las características físicas, técnicas de color de la marca. Y la imagen es la percepción que tienen de esa marca. Y eso va en conjunto una con otra. La identidad corporativa de una empresa va más allá de la apariencia de un negocio. Está relacionada con asuntos culturales y organizacionales.
está relacionada con la importancia que le damos a esos asuntos. La identidad corporativa, siendo conocida también como identidad empresarial o corporate identity, es un aspecto fundamental de las empresas de todos los tamaños y segmentos, pues es relevante en la relación con los colaboradores y clientes. ¿Qué es esto? Bueno, los colaboradores y los clientes, hay dos visiones. Cuando establecemos una organización con fines de lucro o una organización social, en cualquier sentido, digámoslo así, de organización, tenemos que establecer que la comunicación va en varias vías. Uno, hacia el exterior y dos, hacia el interior. Crear hacia el interior un sentido de pertenencia es básico y fundamental para nuestros emprendimientos. Nuestros colaboradores tendrán esa fase de orgullo y reconocimiento de dónde están desarrollándose su empresa. Encontrarán la fase de incorporarse a un equipo de trabajo. Y con la visión al exterior, nuestros clientes se van a ver en sí mismos en esa identidad corporativa. Y esto no estoy hablando de empresas de alto nivel. Estoy hablando de todas las empresas de cualquier segmento. Siendo conocida también como Corporate Identity, es un aspecto fundamental para las empresas de todos los tamaños. Es decir, no es privativo una identidad corporativa en su fase de estructuración como el tamaño de la empresa. Tengo una empresa muy grande, tengo que invertir muchísimo dinero en el desarrollo de mi identidad corporativa. Tengo una empresa pequeñita, voy a invertir 0 dinero en mi identidad corporativa. ¿Por qué? Porque si hacemos esa ecuación de obviar el proceso de identidad corporativa o brincárnoslo, lo que estamos haciendo es renunciar al beneficio de crear una identidad corporativa naciente de forma correcta. Es decir, las ventajas de la identidad corporativa están desde una pyme hasta, no sé, luego la organización de Fórmula 1. ¿Por qué? Porque cuando empezamos una empresa necesitamos incrementar en gran medida para abrirnos campo en el desarrollo de la marca y el mercado, incrementar de manera sustancial la percepción positiva de nuestra empresa. Si nosotros observamos que la identidad corporativa es muy importante y la obviamos, hacemos un logo en Canvas, lo que estamos haciendo es renunciar al proceso correcto, digamos, al proceso de beneficios que trae una identidad corporativa a un menor costo. Es decir, no cuesta tan caro desarrollar una identidad corporativa, pero sí nos cuesta muy caro tener una mala percepción de nuestro emprendimiento. Se tiene que incluir en nuestro plan económico, se tiene que incorporar al proceso de, digamos, monetizar nuestro producto, porque es parte, es una llave para entrar al mercado tan competido. Les voy a dar un dato muy importante y muy, digamos, significativo. Al cerebro humano le toma 400 milisegundos en incorporar la percepción de esa propuesta comercial. No tenemos más de 400 milisegundos para que nuestro logo sea catalogado, orientado, sea, digamos, digámoslo así, percibido y adoptado en nuestro cerebro. 400 milisegundos me toma para saber que Ferrari tiene un caballito rampante o Apple tiene una manzana como representación y crear a través de esa representación una visión propia de la empresa, que después voy a poner en práctica con todas las ecuaciones de oferta, de producto, de servicio, hacer toda una serie de elementos, pero el logo es la llave inicial. Es como cuando conocemos a una persona y vemos que viene perfectamente vestido, trae un proceso de, no sé, viene bañado, viene bien arreglado,
nos genera una buena impresión. Es exactamente lo mismo cuando generamos un proceso de identidad institucional. Un logo bien establecido, bien elaborado, correctamente presentado, genera una muy buena impresión. Hay un dicho en la mercadotecnia que dice que solamente tenemos una primera buena impresión, una oportunidad única para generar una impresión positiva. Después de eso, cuesta muchísimo trabajo recomponer esos procesos. En mi despacho, en mi expertise, a través de mi carrera, atendemos tanto empresas nacientes como empresas que ya están estructuradas con logos, digamos, que no están a la altura de la propuesta comercial y nos contratan para recomponer esas estructuras ya, digamos, posicionadas. Se puede hacer, se llama rebranding. Sin embargo, cuesta muchísimo más trabajo reconformar la identidad corporativa de una empresa a crearla de origen con estrategias modernas, con estrategias positivas que vamos a ver más adelante. Se puede hacer. De hecho, en la historia del diseño gráfico nos implica que vemos cómo hay evoluciones en la identidad de las empresas. Pero vamos a ir avanzando en el tema de hoy. Como podemos ver, hay elementos que componen la identidad empresarial, son la mezcla de los aspectos, los esenciales y los visuales. Pero para entender qué es la identidad corporativa, también necesitamos entender qué no lo es. Vamos a revisar qué no es la identidad corporativa. Identidad corporativa no es la creación de un logo. La identidad corporativa no es tengo un logo y tengo ya mi identidad. La identidad corporativa va creciendo, va naciendo, se va construyendo a través de los años. Por eso las empresas necesitan un punto de arranque, un logo, que es eso, una cara de la empresa, pero esa cara necesita ir acompañado con historias, con experiencias positivas, con una congruencia en los mensajes a través del tiempo, y eso nos permite efectivamente crear ya el proceso de identificación institucional, que la propuesta que lancemos sea reconocida posteriormente en otros ámbitos. Aquí les dejo una frase del, digamos, el creador o el iniciador de los conceptos modernos del diseño gráfico. Él establece el diseño es el método de juntar la forma y el contenido. El diseño es simple, por eso es tan complejo, por eso es tan complicado. El diseño es el método de unir la forma, o sea, lo que yo voy a representar, pero con un contenido explícito que pueda, en un rasgo muy simple, expresar velocidad, expresar lujo, expresar moda, expresar que es algo caro, que es algo divertido, que es algo lúdico. Es decir, le podemos darle un adjetivo a ese proceso. Eso es muy importante cuando creamos la identidad corporativa, que no es un proceso simple de poner un logo por ponerlo. Debe el diseño de ser simple, pero debe de tener un contenido. Eso es básico en la creación. Y obviamente, cuando no somos expertos en el tema del diseño, es bastante complicado lograrlo. Por eso dice, el diseño es simple, pero a la vez es muy complejo. Y aquí vemos algunos ejemplos. ¿Cuál es la diferencia entre identidad corporativa y logotipo? Bueno, un poquito ya lo hablé. La identidad corporativa es como un pensar que se necesita una identidad para arrancar, y esto es correcto. Se piensa específicamente en el logotipo y en la identidad visual. Obviamente es mi campo, yo vendo ese producto y es la llave, pero ahí falta el proceso de involucramiento y de incorporación de esas herramientas a la vida diaria de las empresas, de las pymes. No crean
que Apple nació como el monstruo que es hoy, que tiene miles de hectáreas de sus oficinas en California. Nació en una cochera con dos soñadores que tenían la esperanza de crear artículos y llevar la computación a cada casa. Hoy en mi casa, mi hija está estudiando la prepa, yo estoy dando un webinar y tenemos dos artículos que creó este hombre. Pero este hombre creó esos artículos con la intención de llevarlo a todas las casas. Y hoy es una realidad. Nació en una cochera. Es una más que pyme. No tenían recursos, no tenían instalaciones, solamente tenían el sueño de crear algo que pudiera involucrar a todas las personas en la tecnología, en la comunicación, en la innovación, y esto lo lograron de manera efectiva. Bueno, sin embargo, eso es apenas uno entre diversos elementos que forman la identidad corporativa. Se puede decir entonces que el logo es uno de los aspectos que tiene la identidad corporativa, debe de tener. No obstante, no representa las características completas de la empresa, las esenciales. La identidad visual es un factor importante, principalmente para generar reconocimiento ante el público. Sin embargo, la representación del discurso de una empresa debe ser puesto en práctica en diferentes formas, que es un poquito lo que ya vimos. Se los estoy platicando para que ustedes observen que va más allá de la creación de un logo y va más allá de la creación de una autoedición en esa estrategia. Debemos de encomendar nuestros desarrollos nacientes a los públicos, a los profesionales de esto, porque de entrada ya vamos a ir ganando un campo importantísimo de tiempo en la incorporación de nuestras empresas. ¿Por qué tener una identidad corporativa? Bueno, todo el mundo dice, es que necesito que me reconozcan. Necesito saber cómo me van a reconocer y me van a diferenciar mi producto ante otros. Hay muy pocos casos en el mercado que no tienen una identidad corporativa. Sin embargo, la gran mayoría de las personas confunde este término, identidad corporativa, con la representación de mi empresa. Tiene que elevar ese concepto. La identidad corporativa es una estrategia de comunicación que va orientada hacia establecer los procesos de reconocimiento estratégicamente elaborada para crear y adoptar vínculos con nuestros clientes. Una vez que la identidad empresarial representa elementos esenciales y visuales que componen una empresa, es fundamental una definición clara de este patrón de comportamiento. ¿Qué es esto? El patrón de comportamiento es que nuestro logo debe de ser representado con las directrices que marca el diseñador o el equipo de comunicación, el equipo de marketing, para establecerlo siempre de manera organizacional. Es decir, la camisa que yo voy a ponerme debe de tener mi logo. Cuando voy a una expo, todos los elementos de comunicación deben de inducir el color corporativo, debe de estar establecido nuestro isotipo en todas las maneras posibles. Eso se llama branding, poder posicionar nuestro logo en cualquiera. Es esa fase de incorporación, nosotros le llamamos implementación o branding, y es importantísimo que sea coherente, que debe de ir de la mano a una estrategia general de comunicación, que sea coherente. Si ya tengo mi logo, pero a mi logo lo mando a una revista y les encargo el diseño a la revista, bueno, la revista va a hacer su propia interpretación. Si luego entonces cambiamos esa conceptualización, en lugar de mandarle mi logo, le mando mi manual de identidad, que es lo correcto, en la revista anunciante va a respetar el manual de identidad conforme a los parámetros que dictamos para que nuestra marca esté siempre bien representada y sea coherente todos los mensajes.
¿El por qué tener la identidad? Bueno, pues es básico. Si no tengo identidad corporativa, no me pueden reconocer, no puedo escalar. Dicen que ningún negocio que no sea escalable va a nacer con buenas perspectivas de crecimiento. Debe de ser escalable el logo. Debe de ser escalable en nuestro negocio. La identidad corporativa nos permite crear esos procesos de escalabilidad de nuestras propias empresas. Si pongo un punto de venta en el sur de la ciudad, el mismo punto de venta en el norte de la ciudad debe tener los mismos parámetros de comunicación, los mismos tonos de color, los mismos importancia del logo y adaptarlo a cada punto de venta. Pero sí es una constante. Lo vemos, por ejemplo, en Telcel. Los puntos de venta de Telcel tienen los mismos parámetros de comunicación en diferentes estructuras, pero los mismos parámetros de comunicación. Porque entonces, ahí, en ese momento, creamos identidad corporativa. Donde pases, inclusive sin voltear a ver al 100%, sabrás que hay un punto de venta de Telcel por la ecuación de mensajes coherentes que posicionamos. Aquí lo vemos. Una empresa debe de tener toda su papelería orientada en un mismo proceso. ¿Cuáles son las características subjetivas de la implementación de una identidad corporativa? Bueno, básicamente son 4. Uno es la diferenciación. Una propuesta eficiente debe distinguirse de la competencia al atraer la atención al público por la exclusividad de la actuación. Diferenciación. Si yo tomo como plataforma de diseño Canvas o otras empresas, Clipart, que me otorgan un logo, una versión gratuita de mi logo, pues no obtengo diferenciación. La diferenciación quedaría a un lado porque esa misma opción la podría adoptar otra empresa de otro rango y decir, oye, lo que me están dando no es auténtico. La cara de la empresa la vi en otra plataforma, en otra propuesta. Entonces, hay que, primero, las características subjetivas de nuestra identidad deben implicar diferenciarnos. Y esto lo logramos a través de un diseñador. El diseñador tiene como obligación dejar a un lado cualquier proceso de referencia directa de una empresa a otra. Imagínense que yo voy a poner una marca de tenis y utilizo un logo similar al de Nike porque Nike ya a los que voy a dirigirme van a decir, no se le ocurrió otra cosa más que simular el logo de Nike, no me van a dar autenticidad y por lo tanto mi nivel de ventas puede ser nulo. Inclusive puede morir esa propuesta en los primeros 400 milisegundos de la estructura de vinculación emocional. Si la propuesta trae innovación, es completamente de origen, entonces es una propuesta honesta, es coherente. Ese es el segundo punto, la coherencia. Las contradicciones entre el discurso y la práctica son un riesgo que ya citamos con anterioridad, siendo así que la identidad debe de preservar las características de la empresa y la forma de cómo actúa. Si es coherente, entonces entramos ya a los públicos de manera emocional. Si yo por un lado digo, es una gran empresa, miren mi logo, está padrísimo, y por otro lado tengo una atención al público meramente deficiente, ahí se rompió la magia. Esos 400 milisegundos que yo otorgo de empatía se rompen. Entonces, la coherencia en la identidad corporativa es que todas las acciones que van de la empresa sean unificadas a un solo criterio. Lo vemos en Starbucks. La mayoría de los que atienden Starbucks tienen una sonrisa, te atienden de muy buena manera, entras, sientes un espacio que es como tu sala, porque está diseñada la identidad corporativa para hacer eso, para ser
la atmósfera de tomarte un café en tu casa. Siempre te van a atender de una manera adecuada, nadie te va a molestar. Entonces, esa coherencia entre el mensaje gráfico y el mensaje físico es muy importante. La tercera es la relevancia. La relevancia de la empresa para su público objetivo incluye no solamente crear el concepto de marca, el logo y cómo lo atiendo, sino también ser acorde con el público que busca la compañía. Esto lo mencioné al inicio. Debemos de crear un perfil de nuestro público meta, en caso de que sea muy especializada la propuesta, pero debemos de buscar sobre todo que entender a quién nos vamos a dirigir. Públicos jóvenes, entre tantos y tantos años, entonces voy a hablar su mismo idioma, voy a desarrollar eslogans de su misma manera de comunicarse, les voy a dar herramientas tecnológicas para que se vinculen inmediatamente. Es decir, el logo y la identidad en general debe de proponer una relevancia en la propuesta. Mi logo debe de ponderar los beneficios de una marca y debe de ser ecualizado en la simplicidad, varios aspectos que se deben de tomar en cuenta. La cuarta es la reputación. A partir de una elaboración sólida de los tres elementos anteriores, la compañía tendrá más oportunidades de solidificar una imagen positiva entre su público objetivo. La reputación no surge instantáneamente. No es un proceso que nosotros vayamos a determinar como inmediato y debe de ser construida a lo largo del tiempo. Es decir, Apple pues no nació siendo Apple, fue construyéndose una estructura alrededor de que son eficientes, que no fallan, que son caras, que tienen elementos, digamos, de constante adecuación a la tecnología, o sea, procesos de innovación. Apple no nació siendo lo que es Apple hoy, fue construido y entonces fue adoptado por sus públicos. ¿Okay? Características subjetivas, es parte de lo anterior. Ahora sabemos cuáles son las características subjetivas que debemos de buscar en la identidad. Debemos de considerar la cantidad de elementos que se componen, ver detalles de cuáles son estos aspectos de la empresa y cómo forman una identidad corporativa completa. Es decir, por ejemplo, esta es una firma que diseñé y que estamos implementando. Tiene la particularidad de proveer servicios de marketing digital a muchas personas, ¿ok? Es un marketing que se mueve contigo. Ahí establecemos una relación entre el público meta y el logo. Si observamos la U, que es nuestro isotipo, que está integrado al logotipo, establece lo que está haciendo esta chava, usando su celular, su móvil. Estas características de la representación gráfica y la representación de mi cliente, esas son las características subjetivas que debemos de buscar cuando hacemos una propuesta en desarrollar una identidad corporativa. 5. ¿Cómo creamos una identidad corporativa? Bueno, lo primero antes de avanzar es que yo creo firmemente en dos aspectos. Que la identidad corporativa se debe de crear a través de un profesional del diseño. Debemos de evitar, en cualquier sentido, gestionar nuestra propia identidad corporativa. ¿Por qué? No porque no la podamos hacer, porque nos vamos a renunciar a muchísimos beneficios de manera inmediata al construir nuestra propia identidad corporativa. Aquí les puse un ejemplo muy claro. Apple Computer, que es una empresa hoy de las 5 top a nivel mundial, creó en su fase inicial como pyme su propia identidad. Es esta representación. Es Isaac Newton abajo de un árbol a punto de caerle un manzanazo con las palabras Apple Computer Company. Este elemento de representación que nos genera de primera instancia una percepción de antigüedad,
de algo retrógrada, histórico, que es meramente complicado, que es sumamente complicado, que no tiene la capacidad de reducción y de interpretación adecuada, fue creado por uno de los 3 socios de Apple Computer Company. Quisieron ahorrarse dinero porque no había dinero, como en muchos casos de nuestras incorporaciones a los negocios. Pero imagínense lo que sería Apple hoy con este emblema. Funcionó, duró 6 meses en el mercado, entre 6 a 9 meses, y después fue desvinculado de cualquier propuesta comercial. Después hubo una fase de evolución del símbolo de la manzana, sintetizaron todo el proceso que traían con Isaac Newton y la manzana a solamente una manzana. Mandaron a hacer el logo a Nueva York y de ahí ya conocemos la historia de Apple. Nos quedan muy pocos minutos, entiendo que nos quedan 2 minutos, pero ya vamos a concluir. ¿Cómo crear una identidad corporativa? Bueno, básicamente la identidad corporativa se construye con la vinculación con el despacho de diseño gráfico y el cliente. No se asusten en la incorporación de los precios de la identidad corporativa. Hay propuestas muy económicas, muy creativas que nos pueden vincular, pero sí debe ser a través de no una plataforma digital, sino un ser humano el que te represente. Es mucho más fácil. Esta estructura fundamental habla de Nike. Blue Ribbon Sports era el nombre anterior de Nike y esta era su representación original. Le encargan el proyecto a esta chica, Caroline Davidson, una estudiante de diseño gráfico que creó el concepto, le cambió el nombre y desarrolló el símbolo más famoso comercialmente hablando del mundo. Nike establece la victoria como representación. Héctor, ¿se nos ha acabado el tiempo? Sí. Prometemos hacer una segunda parte de esta sesión porque hay muchísimo material. Agradecerte el tiempo, agradecerte realmente lo importante que es hacerle ver a nuestro público que no basta que la imagen sea bonita, sino que sea adecuada y que correctamente lo que queremos decir. Héctor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. A nuestra audiencia y nos vemos próximamente el jueves con otra sesión más de Red Incubación. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bye.